Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sean bendecidos, hermanos, en esta mañana. Gracias por venir a la casa del Señor. Gracias por entender que el 25 de diciembre, el 24, el 31, el 2 de febrero, el 3 de marzo, cualquier día es un día igual para adorar a Dios. Todos los días debemos adorar a Dios, no importa qué día. Todos los días están hechos para Dios. Gracias por venir. Espero que la palabra de hoy sea una palabra que edifique. No quiero venir aquí a emocionarlo, ni a que usted brinque y llegue a su casa y ahorita no se acuerde de nada de lo que se le predicó. Traemos un mensaje que es vital para nosotros crecer como cristianos, para nosotros crecer como seres humanos también, y para nosotros poder ganarnos el reino del Señor. Mi nombre es Miguel Ángel Castro, vengo de la iglesia Centro Familiar Casa de Dios para las Naciones, bajo la cobertura de mis pastores Miguel y Elsa Sánchez. Si pueden ponerse de pie para que leamos una pequeña palabra aquí. Me gustaría que todo el que sea cristiano tenga su Biblia en la mano, sea un celular, una Biblia física, un iPad, lo que usted tenga, pero que usted pueda leer la palabra, para que así no crea que lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy hablando está saliendo de mi persona, sino que es la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen? Primera de Juan 3, 1. 3:1. Está allá al final, antes de Apocalipsis. Tú me ensanchas con poder y con viento desde el cielo me rejuveneceré. Primera de Juan 3:1. ¿Estamos ready? Si no, yo tengo tiempo. Yo espero. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Quizás en la versión que usted está leyendo se lea un poco diferente, pero esto yo lo busqué en la Nueva Traducción Internacional, que es un poco más clara, un poco más adaptada a nuestro tiempo, pero quiere decir lo mismo. Entonces oramos. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí un día como hoy, Dios mío. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has permitido venir a tu casa a adorarte, a glorificar tu nombre, a exaltar tu nombre, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado una palabra fresca el día de hoy, Señor, para que podamos alcanzar el reino de los cielos, Padre mío. Por eso te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, que mientras nosotros predicamos, Dios mío, que seas tú sanando, tocando, Señor, que seas tú, Señor, trayendo una palabra de edificación, una palabra de restauración, Dios mío, una palabra, Señor, que pueda transformar nuestro corazón, Dios. Oh, gloria a Dios, te damos gracias, Señor, glorificamos y exaltamos tu nombre en esta mañana, Dios mío, y te pido, mi Dios, que seas tú mientras predicamos, Dios mío, ministrando a cada uno de los corazones, Señor, que seas tú transformando los corazones, Padre, que mientras yo predique ninguna palabra, ningún movimiento, Señor, ningún pensamiento venga de mi carne, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu ministrando, Dios mío, a cada uno de nosotros, Padre Santo. Envía ángeles ministradores, Señor, que ministren nuestros corazones, Dios mío. Envía ángeles guerreros con espada desenvainada, Señor, para que paralicen los cielos, toda atmósfera contraria, Señor. La cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Me siento aquí, papá. Dios mío. Pueden sentarse, hermano. Yo quiero predicar hoy y quiero hacerle una pregunta y que usted se haga usted mismo esa pregunta, la analice, porque yo no quiero venir aquí a acusarlo ni a señalar a nadie, porque aquí todos somos pecadores y eso lo sabemos.
yo quiero que esta palabra nos sirva, porque así como esta palabra lo puede golpear a usted, también me golpea a mí. La Biblia dice que la palabra es como espada de doble filo. O sea que lo que corta para allá, corta para acá también. Entonces, si nos vamos a la definición de hijo, dice, proviene del vocablo del latino filius, llegó al castellano como hijo. Así se denomina a un animal o ser humano respecto a sus progenitores. Ahora, si nos vamos al diccionario bíblico, hijo o hijo de Dios, término utilizado para expresar la deidad de Jesús de Nazaret, en su carácter de hijo único y singular de Dios. Una cosa es ser oveja y otra cosa es ser hijo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros somos ovejas. ¿Por qué somos ovejas? Porque tenemos un pastor el cual nos direcciona, el cual nos guía, el cual si nos apartamos del redil va y nos trae de nuevo al rebaño, ¿verdad? Pero cuando tú te conviertes en hijo de Dios es algo más profundo. Cuando tú eres hijo, una oveja se te puede ir y perder si tú nunca volverla a encontrar. Una oveja puede encontrar otro pastor, irse y tú nunca volverla a ver. Pero un hijo se puede ir y siempre seguirá siendo hijo. Un hijo, gloria a Dios. Un hijo se te pierde y pasan los años que pasen y aunque tú no lo vuelvas a ver, él sabe quién es su padre. Y tú sabes quién es tu hijo. Entonces debemos entender que debemos convertirnos en hijos de Dios, que es muy diferente ser hijo a ser una oveja. Y ahí es donde yo quiero que lleguemos el día de hoy. Ahí es donde yo quiero que nosotros meditemos y pensemos si en realidad somos ovejas, si somos hijos. Ahora, este tema, mucha gente se sentirán aludidos, pero yo también fui hijo de esa deidad, si se le puede decir así. Yo lo he titulado, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Se siente fuerte, controversial, pero yo lo voy a explicar ahora, porque por eso dije que me gustaría que cada quien tenga su Biblia en la mano, para que vea que yo no estoy hablando por hablar, sino es que eso lo dice la palabra del Señor. Entonces se siente fuerte, golpea, porque así como tal vez usted se va a sentir golpeado, a mí me golpeó primero. Y por eso Dios puso esa palabra en mi espíritu para que yo la predicara el día de hoy, porque esto va a transformar nuestra vida y va a producir en nosotros lo que se llama una metanoia, un cambio de mentalidad. Entonces, si repetir la palabra hijo, ustedes la van a escuchar mucho, porque eso es lo que yo quiero, que ustedes se queden adentro y sepan que ustedes tienen un Padre espiritual. Aparte del Padre de los cielos, hay un Padre que Dios le puso a ustedes en la tierra, que es la persona que lo va a dirigir, lo va a guiar. Un Padre que le duele cuando usted no está en el camino, cuando usted se desvía, cuando usted se aparta del Señor. Hay un Padre que le duele, que no solo es su pastor, es su Padre. Ahora, la palabra dice, en 1 de Juan 3:1, dice, el mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Y un ejemplo claro de esto es, el que me conoce a mí, mis familiares, si ven a mi hijo por ahí, porque mi hijo es prácticamente idéntico a mí, si ven a mi hijo por ahí, lo conocen. Y dicen, ese es el hijo de Miguel Ángel. Inmediatamente puede estar a la distancia que esté, Feli ya lo ha visto, Feli va a saber cuando lo vea, ese hijo de Miguel Ángel. Pero el que no me conoce a mí, el que no me ha visto, ve un día a mi hijo por ahí y de quién es hijo, no va a saber de quién es hijo porque no me conoce. Entonces, esto es lo que está hablando aquí. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce a nosotros como cristianos, tal vez no nos acepta, pero es porque no ha conocido a Jesús. El día que conozcan a Jesús, el día que entiendan cómo es Jesús, quién es Jesús, nos podrán identificar a nosotros como cristianos. Muchas personas no se dan cuenta y quizá nos miran a nosotros y nos ven como una persona común, pero yo veo una persona y
y no sé si el Espíritu Santo o algo me mueve a yo saber esa persona es cristiana. Incluso estábamos en un velorio en días pasados, entró un señor y automáticamente entró, no recuerdo si fue a mi tía, que yo le dije, ese señor es cristiano. Ese hombre no había hablado, pero hay algo que te hace que tú reconozcas tus hermanos, porque si somos hijos del mismo Padre, entonces somos hermanos. Entonces, el que no te conoce a ti ni te acepta es porque no le ha conocido a Él. Entonces no te sientas mal si tú sientes los ataques de las tinieblas, si tú sientes que sin tú hacerle nada a una persona, esa persona te acusa o habla mal de ti, es porque no le conoce a Él. El día que le conozca a Él, entonces te podrá reconocer a ti. Dice la palabra, y esto me lo trae el Señor ahora mismo, que cuando Pedro hablaba, y fue usted que me estaba hablando de eso, los que lo escuchaban decían, pero tú hablas como Él, tú caminas como Él. Es porque se parece a Él, te viste como Él, pero es porque te pareces a Él. Entonces debemos nosotros como cristianos parecernos a Él, y ahí es donde vamos a trabajar esto. Pero dice Primera de Juan 3:2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, aquí me habla claro que debemos ser semejantes a Cristo. Nunca podremos alcanzar la estatura de Él espiritualmente hablando, porque Él es Cristo. Pero no nos dice que seamos idénticos a Él o que seamos una copia exacta de Él, pero dice que seamos semejantes a Él. Por eso debemos trabajar día a día con parecernos cada día más a Jesús. Félix dijo un día no, el domingo pasado dijo que cuando Cristo venga viene a buscarse a Él mismo. Y eso a mí me golpeó. Yo más o menos lo entendí, pero no me quedó exactamente claro. Y Dios utilizó a un taxista que me llevaba al dentista para que me hiciera una pregunta. Y esta pregunta fue, ¿por qué ustedes los cristianos dicen que ustedes son hijos de Dios y nosotros no? Y yo, como no tenía, porque usted debe entender algo, usted no puede, porque usted no sabe cuándo usted está marcando la vida de una persona. Si usted no sabe lo que va a responder, mejor diga que usted no está preparado, no sabe la respuesta. Yo le dije a él, es un tema muy profundo, ahora mismo yo no tengo cómo respondértelo, pero como tú me vienes a buscar de nuevo, cuando tú vengas, yo te voy a dar la respuesta a lo que tú me estás preguntando. Automáticamente yo entré al dentista, me dicen que la doctora estaba para el banco. Digo yo, gloria a Dios, este es el tiempo para yo buscar lo que le voy a responder a este hombre. Y me siento ahí, empiezo a orar, digo yo, Dios mío, dame palabra para este hombre está interesado, quiere saber, porque es una persona que me conoce desde hace muchos años, de cuando yo estaba en el mundo, y ha visto la transformación en mi vida, y tiene un interés, se está dando cuenta que Cristo cambia, pero tiene dudas, que tal vez, y yo empecé a orar, y después entro a mi celular y busco, y es donde me sale esto que yo le voy a predicar hoy. Entonces yo se lo leí, y él me preguntaba, y el Espíritu Santo me dio palabra y me direccionó cómo yo responderle porque de una pregunta viene otra. Entonces cuando tú le lees, él le fue creando la curiosidad y quería saber más y seguía preguntando. Entonces yo iba buscando, el Espíritu Santo me iba direccionando, y él me dijo a mí, tú me dejaste sorprendido. Digo yo, ¿por qué? Dice, porque yo a todos los cristianos que se me sientan ahí y me quieren hablar de Cristo, yo le hago esa pregunta. Le pregunto, ¿por qué ustedes dicen que son hijos de Dios y nosotros no? Y ninguno me ha podido responder como tú me respondiste. Y no es que tal vez esa persona no tenga la capacidad, es que debemos entender que hay personas que son asignadas para que tú le des una palabra. Por eso tú no te puedes quedar callado cuando tú te montes en un concho, cuando tú te montes en un taxi, cuando tú vas a un cumpleaños, donde sea, porque quizás ahí hay una persona asignada para que tú le sueltes una palabra. Y el día de mañana, cuando debamos rendirle cuenta al Señor, entonces nos dirán, pero mira, ese se perdió porque tú no le saltaste una palabra. Quizás ese muchacho no se convirtió en el momento,
Él no se convirtió en el momento, pero yo sé que lo que el Señor le mandó ahí, lo tiene pensando todavía. Y mientras él vida tenga, esa palabra va a estar en su espíritu ahí, golpeándolo. Gloria a Dios. Entonces, de ahí nace esta prédica, y coincidencialmente yo le estoy haciendo la historia a Félix. Félix me dice, pero esa es la continuidad de lo que yo prediqué el domingo pasado. Y ahí fue que yo caí y dije, pero es verdad. Entonces me puse en ayuno y oración, y el Señor me fue revelando lo que quiere el día de hoy. Por eso yo sé que esta palabra va a transformar su vida, porque es una palabra que viene de parte de Dios, no viene de mi carne ni de mi conocimiento. Entonces, Félix decía que él viene a buscarse a sí mismo, y ahí fue que yo pude entender de que Jesús no nos va a reconocer si nosotros no somos como Él. Jesús, no, yo le dije que los amén se iban a poner a 4,000 hoy. Jesús no nos va a reconocer si nosotros no somos como Él. Él viene a buscarse a sí mismo. Él viene a buscar a los que son como Él, a los que hablan como Él, a los que caminan como Él, a los que piensan como Él, a los que actúan como Él. Y no es que usted venga aquí a la iglesia con una apariencia de super santo, y por ahí cuando usted está con Dios está haciendo su vagabundería sabiendo que lo está haciendo mal. No se trata de eso. A Dios nadie puede engañarlo. Nosotros no podemos engañar nosotros, pero a Dios no. Por eso yo he aprendido, y con esto no le estoy mandando un mensaje a nadie, a no ser hipócrita con Dios. Por eso yo, cuando veía que yo estaba mal y que estaba practicando un pecado, porque yo voy a definir esa diferencia también, todos somos pecadores, no nos confundan. Todos en cierto momento pecamos. Ahora hay una diferencia muy grande en usted pecar y usted practicar un pecado. Y debemos identificar esto. No es lo mismo pecar que practicar un pecado. Cualquiera va caminando y tropieza y cae, pero se levanta y sigue caminando. Ahora, una cosa es usted saber que por ahí usted va a tropezar y se va a caer, y usted seguir a ojos cerrados por ahí hasta caerse. Entonces, la palabra, para que nosotros entendamos mejor por qué Jesús viene a buscarse a Él, y no es que por el hecho de un ministro pararse aquí, predicarle la palabra, quiere decir que se va con Jesús, y eso está claro. Todos conocemos a Mateo 22:23, que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo usted me dice a mí que usted en el nombre de Jesús echó fuera demonios? En el nombre de Jesús el Señor hizo milagro a través de usted, y el Señor le va a decir que no lo conoce. ¿Por qué no lo conoce? Porque Dios respalda su obra. Si Dios quiere darte un milagro a ti, va a usar a un pipero, a quien sea, y esa gente va a orar por ti. Dios va a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque no es el vaso, es el Señor que hace el milagro. Gloria a Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Entonces debemos entender esto, que es el Señor que hace el milagro. Por eso aquí dice: en tu nombre hicimos. O sea que no fue en el nombre de ellos, es en el nombre de Jesús. ¿Y por qué Él dice que no lo vas a reconocer? Porque en el nombre de Él hicieron milagros, pero no vivieron como Él. No son como Él, no se parecen a Él. Entonces cuando Él venga, no los va a reconocer. Debemos entender esto. Dios no está hablando a mí, me habló a mí, a mí este tema me golpeó más que a cualquiera. Entonces, procura ser como el Señor, pensar como Él, caminar como Él, para cuando Él venga puedas reconocerte y decir: ese es de lo mío, ese es de lo mío, a ese yo lo conozco. Entonces, ahí mismo donde estamos, en Primera de Juan 3:3 dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hagámoslo de cuenta que nosotros somos agua que nos sacaron de una cañada sucia. Pero
Aunque esté sucia, no quiere decir que no es agua, es agua. Entonces, nosotros cuando nos convertimos al Señor, empezamos a vivir un proceso de purificación, donde el Señor va quitando la suciedad, el mal olor de esa agua, la va limpiando, la va purificando, pero usted tiene que poner de su parte, porque dice la palabra que el Señor es un caballero. Él no te va a transformar si tú no quieres ser transformado. Nosotros debemos querer ser transformados, debemos querer ser como Cristo. Y en el momento que nosotros deseemos querer ser como Él, entonces Él empezará a trabajar en nosotros, nos empezará a purificar. Y aquí está claro, dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. O sea que nosotros también debemos poner, si usted sabe que algo le está haciendo mal, si usted sabe que algo lo está dañando, si usted sabe que ese algo que usted está haciendo puede hacerle perder su salvación, entonces purifíquese, límpiese. No espere el momento de que usted coja y se muera y cuando Cristo venga a levantar su muerto no lo reconozca. Purifíquese. Y es difícil ver a personas que ya conocen de Dios, que vienen aquí a la iglesia, saben lo que Dios quiere hacer con ellos, Dios ha obrado milagros en ellos y sin embargo no hacen el esfuerzo por purificarse. Entonces, pero primera de Juan 3:5 dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestro pecado y Él no tiene pecado. O sea, Él fue manifiesto, Él murió en la cruz, llevó nuestro pecado a la cruz del Calvario. Él es quien nos va a ayudar. Pongámonos en manos de Cristo, no veamos nuestras dificultades más grandes que los demás, cada quien carga su cruz. Entonces pongamos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras cargas, pongámoslas en su mano para que Él nos ayude a nosotros purificarnos, a nosotros limpiarnos. Mire, primera de Juan 3:6 dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Cuando usted conoce a Dios, usted no practica el pecado. Y ahí es donde quiero que ustedes entiendan. No es que usted no va a pecar en cierto momento. Yo tengo una batalla con mi temperamento, con mi forma de ser. ¿Por qué? Porque yo duré 33 años siendo así. Entonces, debemos saber que nosotros de un día para otro, yo no soy un querubín, yo no soy un super santo. Yo aquí no vengo a mentirle ni engañar a nadie. Yo tengo debilidades igual como la tiene usted. Yo soy transparente. Quien usted está viendo aquí arriba lo va a ver en mi casa, lo va a ver donde quiera. Y mi familia, yo creo que la mitad de la iglesia es mi familia. Y si alguno tiene algo que decir, que lo diga. Tiene su boca ahí para que lo diga. Lo mismo que yo soy aquí, lo soy ahí abajo. Yo tengo mis debilidades igual que cualquiera. Y mi batalla, como dice Pablo, tengo un aguijón que me molesta cada mañana. Es eso, mi temperamento. Entonces, a veces uno escucha cosas, se aira por cosas. Y eso es un pecado. Eso es un pecado. Entonces yo también peco ahora. Yo lo que no puedo tratar de practicar ese pecado. Pueden haber cosas, espinas que te punchen en cierto momento y que tú saques a flote lo que tú en realidad fuiste por muchos años. Pero eso no me da derecho a mí a yo seguir practicando, haciendo lo mismo, sabiendo que está mal. Yo sé que está mal. Yo me arrepiento de lo que hago, pido perdón cuando fallo, porque sé que está mal. Y trato cada mañana, en mis oraciones está, ya yo lo he dicho aquí, está, yo le digo a Dios, Dios mío, quítame esto, quítamelo. Pero hay cosas que Dios no nos va a quitar para que nosotros sepamos que dependemos de Él. Porque es un peligro el que tú llegues a la estatura de Cristo. ¿Por qué? Porque si tú llegas a la estatura de Cristo, creerás que tú eres Cristo. Creerás que tú no dependes de Él ni lo necesitas a Él. Entonces por eso Dios nos deja ciertas espinas para que en cierto momento te punchen, para que tú te des cuenta de que no eres tú que lo hace, que es Él que lo está haciendo en tu vida. Entonces, primera de Juan 3:7 dice, queridos hijos, que nadie los engañe.
los engañe, perdón. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Esto no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la Biblia. Por eso le dije, cada quien que tenga su Biblia, para que la lea, para que no crea que yo quiero venir a atacar y a señalar a nadie. No, esto es lo que yo leí. Cuando lo leí, yo dije, Dios mío, entonces pues yo era un hijo del diablo cuando no estaba en tu camino. Sí, porque si yo ando practicando el pecado, si yo sé que lo que estoy haciendo está mal y lo sigo haciendo conscientemente, entonces yo estoy practicando un pecado. No es igual que yo coja una ira y le hable mal a alguien, a que yo, sabiendo que lo que estoy haciendo está mal y lo sigo haciendo, es una práctica del pecado. Entonces, en el momento que usted hace lo que usted está haciendo, a sabiendas de que lo que usted está haciendo está mal, usted está practicando un pecado, y ahí es donde nos convertimos en hijos del diablo, y lo dice la Biblia, no yo por si acaso. Entonces, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Para eso Dios nos dio su Hijo, para que nosotros pongamos nuestras debilidades en Él, para que nosotros nuestras fallas las depositemos en Él, porque la palabra dice, venga a mí todo aquel que esté trabajado y encargado, y yo les haré descansar. Entonces debemos poner nuestras debilidades en Cristo, y habrá los rebalones, pero no practiquemos, no a sabiendas. Luchemos en nuestra mente, luchemos, porque cuando se habla de la carne, no se habla de esta carne, se habla de esta. El pecado, antes de usted hacerlo con su mano, usted lo maquinó en su mente, y si usted logra controlar su mente, controlará su mano. Entonces, si nosotros luchamos en nuestra mente con lo que nosotros nos ataca, entonces lograremos vencer el pecado, poniéndonos en las manos del Señor Jesucristo. A mí, cada vez que me llega un pensamiento medio raro, yo lo que digo es, Señor, todo pensamiento lo ato y lo llevo bajo tus pies, para que sea Él que me ayude. Empiezo a orar, pongo una alabanza, y ya al momento eso se fue. Entonces ya usted puede seguir viviendo su vida normal, pero no se deje que un pensamiento llegue y usted empiece a darle vuelta, porque ese pensamiento entonces lo va a cautivar, y en el momento que lo cautive, no, por más que usted quiera, lo va a hacer, porque es que ya eso está en su mente, ha impregnado. Usted no va a poder pensar en otra cosa más que en eso que usted quiere hacer. Entonces, Primera de Juan 3, 9 y 10 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Entonces el verso 10 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia de Dios no es hijo de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Aquí dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Aunque haya gente que le duela, es así. Yo lo que no voy a pararme aquí a hablarle a usted, a señalarlo, a decirle, tú eres un hijo del diablo. No. Yo te estoy diciendo que si tú practicas un pecado, tú eres hijo del diablo, pero yo te he hablado más de la resolución de ese pecado que de yo señalar el pecado que tú tienes. Yo te estoy dando la solución. El mensaje que te da palo y no te da la pomada para que tú te sanes, no es un mensaje que viene de Dios. Dios te correcciona, pero también te da amor después. Dios como dice la palabra, es una espada de doble filo, pero después que esa espada te atraviesa, te corta, también te sana. Hay más palabras en la Biblia de restauración que de golpear a las personas. Por eso yo no creo en ese mensaje que nada más es palo y palo para la gente. Ajá, ¿y quién lo sana? Entonces, este es un mensaje que yo voy a dar corto, porque yo sé que como Dios lo ha traído, todos lo hemos entendido. Mira, dice, el que no peca, el que no practica el pecado es quien se va a parecer al Señor.
Entonces debemos tratar de no practicar el pecado. Debemos tratar de mantenernos buscando su presencia, de mantenernos en adoración, porque si tú te mantienes pensando en la cosa de Dios, no le va a dar tiempo a la cosa del mundo, a que hagan un pensamiento continuo en tu mente. A mí me pueden llegar pensamientos, pero yo trato de someterlo a los pies de Cristo y me mantengo el más tiempo que yo pueda adorando, leyendo la palabra, hablando de la palabra. Feli y yo nos hemos pasado un día entero juntos, y cuando llegamos en la noche, Feli dice: ven acá, pues tú y yo nos pasamos el día entero hablando de la palabra. No le doy chance al enemigo a que me ponga a hablar de otra cosa. Y hay personas que quizás me dicen fanático, pero es que yo sé de dónde Dios me sacó. Y si el ser fanático me va a mantener en los pies de Cristo, entonces yo seré un fanático de verdad. Yo no quiero volver al mundo. Y si el ser fanático me mantiene aquí, me mantiene en gozo, me mantiene feliz, y aunque yo no tenga nada, soy más feliz que cualquier millonario, entonces seguiré siendo un fanático hasta que me muera. Ahora, Cristo nos va a reconocer a nosotros por su semejanza a Él. Y Cristo no solo se caracterizó por no pecar, porque puede ser que usted no peque, pero no se parezca a Cristo. Cristo no solo no pecaba, había mucho más cosas. Cristo dice que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos no es el no pecar. Hay frutos que nosotros debemos dar como cristianos. Entonces, aparte de no pecar, para que no me malentiendan, no practicar el pecado, hay unos frutos que nosotros debemos dar como cristianos. Y estos frutos están en Gálatas 5:22. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad y dominio propio. Ahí es que yo estoy batallando con el dominio propio. Por eso ustedes ven que yo tiro lo mío primero, para que después no sienta que yo lo estoy golpeando a usted, que esta palabra me golpeó a mí antes que lo golpeara a usted. Entonces, antes de nosotros saber, no practicamos el pecado. Ok, tú no practicas el pecado, gloria a Dios por eso, pero ahora hay frutos que tú debes de dar para que te parezcas realmente a Cristo, para que pueda Cristo reconocerte el día que Él venga. Y yo aquí expliqué, le dije cuáles son esos frutos. Pero nosotros, me imagino que todos como cristianos hemos oído este versículo. Entonces, en su casa, usted tranquilo, lo estudia, se analiza usted mismo, porque usted mismo puede sentarse y analizar y decir: ven acá, este fruto, ¿está bien o está mal? ¿Yo lo hago así o no lo hago así? Y usted mismo va anotando sus virtudes y sus debilidades. Entonces, cuando usted identifica sus debilidades, entonces usted trabaja en esas debilidades. Entonces usted le pide a Dios que le ayude a cambiar esas debilidades que usted tiene, porque somos humanos. Por eso yo siempre digo que nosotros viviremos de batalla en batalla, porque esas batallas son las que nos van a ir moldeando, nos van a ir transformando nuestra vida, nos va a ir dando forma hasta nosotros poder llegar a la semejanza de Jesucristo, que es donde todos queremos llegar. Es difícil usted pasarse, no sé, 30 años en la iglesia buscando al Señor, y que a la hora de que se vayan usted diga: me quedé. Hermano, eso está duro. Usted pasarse tantos años en la iglesia y después que usted se quede, no. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a poner de nuestra parte en cambiar nuestra vida, en nosotros transformar nuestra vida, para que el día que Cristo venga te pueda reconocer. Entonces, como dijo alguien, hasta aquí me ha ayudado Dios.
Yo creo que esto ha sido de edificación para todos nosotros. Entonces vamos a tirar para adelante, que con Cristo sí se puede. Que Dios me lo bendiga a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad y que Dios le bendiga.